Bienvenidos a nuestra serie Entender y trabajar en el marco del Pacto Verde de la Unión Europea. Con la implementación exitosa del Pacto Verde de Europa, Europa será el primer continente climáticamente neutro para el 2050, con ambos planes para reducir las emisiones de carbono por más de 55% para el 2030. El suministro de la industria de productos agrícolas tendrá que entender y trabajar dentro de esta política y regulación para seguir en cumplimiento y siendo rentable. En esta serie, los expertos del Pacto Verde de Europa ayudarán a los miembros de PMA a entender el impacto de nuestra industria ahora y en el futuro a medida que se implementan iniciativas similares en Estados Unidos y otros países. Esta serie está estructurada para maximizar el valor y la interacción de los miembros a través de sesiones de plan, conexión y reflexión en sus comunidades locales y un programa de aprendizaje sobre los anuncios frescos de PMA. Damos la bienvenida a mi colega Leanne Jones, representante de PMA en el sur de África e iniciadora de nuestra serie de anuncios en Europa. Leanne, convertir un reto urgente en una oportunidad única, ¿cómo afecta el Pacto Verde de Europa a las regiones fuera de la Unión Europea? La ambición medioambiental del Pacto Verde de Europa no se logrará con Europa actuando sola. Los impulsores del cambio climático y las leyes de biodiversidad son globales y no están limitados por las fronteras nacionales. Europa puede utilizar su experiencia, influencia y recursos económicos para movilizar a sus vecinos y socios para unirse a ella en una parte sostenible. Europa seguirá liderando los esfuerzos internacionales y quiere construir alianzas con los afines. También reconoce la necesidad de mantener la seguridad del suministro y la competitividad, incluso cuando otros no están dispuestos a actuar. Lograr una economía climática mutua y circular requiere la plena movilización de la industria. Se necesitan 25 años, una generación, para transformar un sector industrial y todas las cadenas de valor. Para estar preparados para el 2050 hay que tomar decisiones y acciones en los próximos 5 años. ¿Cómo se vincula la política del Pacto Verde Europeo con la producción y el comercio de alimentos? Bueno, la producción de alimentos es clave. Los alimentos europeos son famosos por ser seguros, nutritivos y de alta calidad, y deberían ahora de convertirse en el estándar global de sostenibilidad. Aunque la transición a un sistema más sostenible ha comenzado a alimentar una población mundial, pero seguirá siendo un reto. La producción de alimentos sigue provocando la contaminación del aire, el agua y el suelo, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Consume cantidades excesivas de recursos naturales y hay desperdicio. Al mismo tiempo, las dietas de baja calidad contribuyen a la obesidad y a las enfermedades como el cáncer. Vemos que hay nuevas oportunidades para los operadores de la cadena de valor, con nuevas tecnologías y descubrimientos científicos combinados con un aumento de concienciación pública y para centrarse en los alimentos sostenibles beneficiará a todos. La Comisión presentará la estrategia de granja a mesa en primavera y lanzarán un amplio debate para las partes interesadas que abarcará todas las fases de la cadena alimentaria. Así que, mire, mi conclusión es que la mejora de sostenibilidad se está convirtiendo en un aspecto esencial de todas las empresas. No cumplir con las normas mínimas con respecto al impacto medioambiental de los productos puede inhibir o, peor, en algunos casos, prohibirles importar a Europa. Les conviene no limitarse a cumplir con solo los requisitos y las normas, sino más bien adelantarse a ellos y defenderlos. En conclusión, la serie de pactos ecológicos de PMA reúne a expertos que nos ayudan a entender el impacto de nuestra industria y para futuros esfuerzos similares. Incorpórense el 4 de mayo, 1 de junio y 6 de julio para participar e interactuar con los miembros de PMA a través de las sesiones de reflexión con un plan de aprendizaje en el portal de PMA. Ahora me gustaría ceder el micrófono a los discursantes David Farrell, fundador y socio de Blue North Sustainability en Sudáfrica y asociado senior del Instituto de la Universidad de Cambridge para el liderazgo de la sostenibilidad. También está Frederick Crossano, director de desarrollo de negocios corporativos en Greenyard, con sede en Bélgica, y también es miembro del consejo de administración de Fresh for All. Disfruten de la sesión. Aquí una presentación rápida
a lo que es el Pacto Verde Europeo. ¿De qué se trata? Bueno, reitera el compromiso de la Comisión de hacer frente a los retos relacionados con el clima y el medio ambiente, que describe como la tarea definitoria de esta generación. Y esencialmente es una nueva estrategia de crecimiento que fundamentalmente busca hacer crecer la economía de Europa, pero para hacerlo de tal manera que el crecimiento se desvincule de los recursos. Y los objetivos, buenos. El primero es lograr la neutralidad de carbono para el 2050, desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y hacerlo de tal manera que sea justa e inclusiva para la sociedad. Así que, aunque el compromiso principal es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el 2050, el Pacto Verde en sí mismo va mucho más allá de las políticas climáticas y pretende abordar cuestiones de sostenibilidad medioambiental de forma más amplia, incluyendo la protección de los recursos naturales y del capital natural. Los objetivos de emisiones son ahora más agresivos en el marco del Pacto Verde Europeo y esta gráfica les muestra a ustedes los objetivos para el 2030 y el 2050 respectivamente. Así pues, el Pacto Verde de Europa se apoya en un conjunto de políticas de transformación, la primera de las cuales es el aumento de la ambición climática para el 2030 y 2050, como se ha mostrado en el gráfico anterior. El suministro de energía limpia y asequible, al igual que segura, la movilización de la industria para una economía limpia y circular, la construcción y la renovación que se realicen de una forma eficiente en cuanto a energía y recursos, la aceleración del cambio hacia una movilidad sostenible e inteligente, y en la que tiene una especial relevancia para la agricultura sudafricana es el diseño de un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, lo que se llama la política de granja a mesa, preservando la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad y la ambición de una contaminación cero para un medio ambiente libre de tóxicos. Así como pueden ver, bajo esas 8 políticas, el amplio marco medioambiental que va a guiar a Europa hacia el futuro. Los habilitadores claves son las cosas que apuntalan o están escritas en el Pacto Verde Europeo, las cosas que se anticipan y determinarán el logro del Pacto Verde de Europa. Por primero es la búsqueda de la financiación y la inversión verde, la ecologización de los presupuestos nacionales, el envío de señales de precios correctos, la movilización de la investigación, el fomento de innovación, la activación de la educación y la formación, y todo esto descrito bajo un juramento verde de no hacer daño. Así que estos facilitadores se incluyen en el Pacto Verde Europeo en el entendimiento de que los cambios requeridos son significativos y que van a ser necesarios en una serie de frentes para lograr los objetivos políticos del Pacto Verde Europeo. Entonces, ¿de qué se trata esta política de granja a tenedor? Bueno, la agricultura y los sistemas alimentarios tienen un papel importante en la consecución del Pacto Verde Europeo. Una nueva estrategia de granja a mesa preparará una hoja de ruta hacia un sistema alimentario justo, sano y respetuoso en el medio ambiente. Compromete a Europa, junto con todos los socios, a desarrollar alianzas verdes sobre sistemas alimentarios sostenibles y requerirá que Europa alinee la política y las relaciones internacionales con los objetivos establecidos en el Pacto Verde. Así que no se trata solo de agricultura dentro de Europa, sino que los sistemas alimentarios, las cadenas de suministro, las regiones proveedores del mundo que abastecen a Europa, tienen que estar bajo este mismo marco político. ¿Cuáles son los objetivos de esta estrategia de granja a tenedor? Contribuir a la agenda de cambio climático, proteger el medio ambiente y en concreto vincular la estrategia de contaminación cero, la estrategia de economía circular que forman parte de las políticas del Pacto Verde Europeo para vincularlas a la agricultura con esta estrategia, preservar la biodiversidad, fomentar el consumo sostenible de alimentos para promover una alimentación asequible y saludable para todos, mejorando la posición de los agricultores en la cadena de valor y cuáles son las indicaciones generales de todo esto. Y esto solo se refiere a los sistemas alimentarios en general de Europa. En el 2021, la Comisión presentará una propuesta legislativa para evitar o minimizar la colocación de productos relacionados con la deforestación o de la primera degradación en el mercado europeo. Europa aplicará una tolerancia cero para la pesca ilegal no declarada y no regulada,
Los alimentos importados que no cumplan con las normas ambientales pertinentes en Europa no serán permitidos en los mercados europeos. Europa exigirá prácticas cada vez más sostenibles por parte de sus socios comerciales, en particular en relación con los productos fitosanitarios y el uso de plaguicidas. Europa promoverá sistemas para mejorar la información al consumidor, incluyendo un marco de etiquetado de alimentos sostenibles y los métodos de cálculo de la huella ambiental. Algo clave de todo esto. Como sabemos, Europa es un bloque comercial importante para Sudáfrica. El Pacto Verde es definitivamente algo que tiene implicaciones fundamentales para los productos agrícolas y las cadenas de suministro. Los temas clave que están impresionados dentro de ella incluyen la emisión de carbono, la biodiversidad, el agua, el suelo, el uso de plaguicidas, las credenciales de sostenibilidad y el etiquetado, y cómo uno va con la declaración de información y proporcionar información en los sistemas de etiquetado. Así como la financiación de carbono, por ejemplo, ha sido capaz de dar créditos de carbono, ha sido capaz de conseguir el llamado secuestro de carbono. Y definitivamente trae un enfoque mayor a las prácticas agrícolas e imponen más requisitos a los agricultores, pero también lo hará, también estará ofreciendo ciertas oportunidades. Se tiene que entender como una política clave para acelerar el cambio a la agricultura sostenible. Y el hecho de que Europa esté tomando un papel de liderazgo va a tomar parte de un cambio político global más amplio para endurecer los requisitos de una agricultura ecológicamente benigna que apoye la biodiversidad, proteja el suelo, conserve la energía, el agua y produzca alimentos saludables, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Hola a todos, soy Felix Ostrom de Greenyard. Quiero compartir con ustedes algunos aprendizajes de las implicaciones para la industria de productos agrícolas del Pacto Verde Europeo. Ya escucharon al primer orador cuando habló acerca de las amplias implicaciones del nuevo Pacto Verde. Yo quiero profundizar con ustedes en lo que significa concretamente para la industria de los productos frescos de frutas y verduras. Para aquellos que no están familiarizados con Greenyard, somos un actor global en frutas y verduras, activo tanto en fresco, congelado y preparado, a cuestiones alimentarias y verduras. Tenemos alrededor de 9.000 empleados, particularmente activo en el mercado noroeste de Europa, pero también tenemos operaciones en Estados Unidos y tenemos un volumen de negocios de más de 4.000 millones de euros, a través principalmente del suministro de los mayores minoristas y sus clientes en Europa y los países modernos. Si miramos nuestro Pacto Verde Europeo, en realidad es un mapa para transformar la economía en un futuro sostenible dentro de Europa. Realmente se trata de priorizar la sostenibilidad en todas las áreas políticas y esto es lo que la Comisión Europea hizo cuando presentó su propuesta en el 2020. Toca todas las áreas políticas, empezando con la construcción de un medio energético, mirando la industria que se mueve hacia una economía circular, teniendo energía segura, limpia y asequible. Y aún más importante, llegar y cumplir la ambición climática de Europa del 2030 y 2050 en línea con el Pacto de París, pero también mirando a la contaminación cero, preservando la biodiversidad, también mirando el sistema alimentario, acelerando el cambio a una movilidad inteligente, movilidad sostenible e inteligente, que incluye, por supuesto, la logística. Es importante que también nos demos cuenta que se ocupa de la investigación e innovación para fomentar los objetivos del, del Pacto Ecológico Europeo y, lo que es aún más importante, se ha ocupado de los incentivos de las instituciones financieras para asegurarse de que apoyen las inversiones sostenibles en el futuro y dándoles una ventaja en comparación con las inversiones no sostenibles. Ahora, si miramos los elementos principales que son importantes para la industria de productos frescos, habla por sí mismo que la estrategia de la granja a la mesa o de la granja al tenedor sea el elemento principal que toca todos estos elementos de la cadena alimenticia y de la industria de los productos frescos. Otros elementos es el uso de este plan de acción circular que toca todos los elementos que tienen que ver con el empaquetamiento y el desperdicio de comida.
Eso obviamente afecta lo que es las frutas y verduras frescas. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? En realidad es muchas iniciativas diferentes y áreas prioritarias de los próximos 10 años, del 2020 al 2030. Cuando veamos los diversos elementos que voy a estar compartiendo y presentando, es importante tener en cuenta que todo esto es todavía un trabajo en curso, no es algo que ya esté grabado en piedra. Mucho de esto es todavía algo que deberemos mirar. ah, Algunos de los proyectos, algunas de las iniciativas sobre cómo la Comisión Europea quiere tomar ciertas prioridades, que todavía estamos lejos de tener los documentos legales que crearían la ley dentro de la Unión Europea. Seguramente pasarán otros 3 a 4 años antes de que veamos algunos de los primeros elementos realmente convertidos en ley aplicables a toda la Unión Europea. Y, por supuesto, con ramificaciones fuera de Europa. Por favor, tengan todo esto en cuenta cuando estemos tratando todos estos elementos. Esto es todavía un trabajo en progreso. Creo que los titulares son claros y también continuarán así a medida que lleguemos a una legislación final dentro de los próximos 2 o 3 años. Yo ya dije que el Pacto Verde Europeo es una alineación de estrategias y planes de acción que impactarán toda la cadena dentro y fuera de la Unión Europea. He estado tratando de manera temática ilustrar dónde los principales impactos se encontrarán en esta cadena alimentaria. Realmente tocó brevemente el nuevo plan de acción de la economía circular, desde donde estamos, principalmente los puntos de impacto en los envases y la forma en que tenemos el envasado, el empaquetamiento de los productos frescos, que por supuesto ejerce presión sobre el uso de los plásticos, ciertamente plásticos de un solo uso, sino también los materiales envasados no reciclables, que ya había una cierta legislación en el lugar, con la idea de reducir el uso de envases no reciclables, y es algo que va a seguir mejorando en el futuro. Otro elemento es la estrategia de biodiversidad europea, que está estrechamente interconectada y comparte muchos objetivos con la estrategia de trabajo, pero que se centra principalmente en el uso de insumos en las operaciones agrícolas y aborda el uso de fertilizantes, principalmente también de pesticidas, no solo en cuanto al tipo de pesticida que utilizamos, sino también en la forma en que usamos estos pesticidas y en la promoción de la gestión integrada de plagas y otros aspectos relacionados con la agricultura sostenible. La agricultura orgánica, la agricultura o u otras maneras de agricultura que son más populares hoy en día, y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con todo esto de la agricultura regenerativa, que también se ocupa de la captura de carbono. Todo esto está incluido en la estrategia de biodiversidad europea. Como se ha dicho, la pieza principal para nosotros será la estrategia de granja a mesa. Realmente mirando las iniciativas que tienen lugar en esta estrategia de granja a mesa, como lo dice el título, voy a tomar en un minuto o tiempo para hablar más en detalle, para hablar acerca de algunas de las principales iniciativas que tendrán implicaciones para nosotros en la industria de los productos frescos. Como lo dije antes, Europa fue muy inteligente, no solo al mirar los puntos temáticos, sino también pensando, bueno, cómo pueden las finanzas desempeñar un papel en la realización de esta transición a través de la estrategia de financiación sostenible, que fue realmente mirando algo como, bueno, cómo podemos motivar a las instituciones financieras para que apoyen la inversión correcta. Esas inversiones son también directamente en acciones y participaciones de ciertas compañías que son etiquetables como sostenibles o no en términos de las actividades que realizan, pero también podrían llegar a mirar
quizás préstamos que se están concediendo a ciertos tipos de inversión. Europa llegará a la taxonomía con la lista de actividades económicas sostenibles para que las instituciones financieras tengan que rendir cuentas con respecto a cuántas inversiones sostenibles han estado apoyando con sus accionistas y con personas que a última instancia son las que les proporcionan el dinero. Y esto es, creo, un ejemplo particular dentro del mundo de haber incorporado estos instrumentos también para realizar estos objetivos, y creo que puede ser uno de los principales motores para realizar el cambio. Ya estamos viéndolo con los bonos verdes por parte de las grandes empresas, que en última instancia se filtrará también a los actores más pequeños de la economía y de la cadena alimentaria. Si profundizamos en la estrategia de la granja a la mesa y analizamos algunas de sus principales implicaciones, creo que un elemento importante es observar que se trata esencialmente de un conjunto de más de 27 iniciativas que tienen lugar a lo largo de toda la cadena. Lo que es alentador para nosotros en la industria de productos frescos es sin duda la primera marca y asegurarse de que los europeos obtengan alimentos saludables, asequibles y sostenibles. Estamos muy contentos de ver cómo una industria que en realidad las propuestas que se presentaron tenía una referencia muy clara a la promoción de alimentos a base de plantas y especialmente los alimentos y las verduras debido a sus atributos saludables y de sostenibilidad. Incluso si no hay ninguna iniciativa legal específica sobre este alimento, creo que es un objetivo general que es claramente visible en algunas de las iniciativas que se están presentando y que desempeñará un papel más adelante, estoy seguro de esto. No solamente tenemos la promoción de alimentos a base de plantas, sino que también existe la atención a la regla de cadenas de suministro cortas en todo este marco. La lucha contra el cambio climático es un elemento importante, como lo hemos dicho antes, así como otros elementos, la protección del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad. Y ya había hablado acerca de la estrategia de la biodiversidad anteriormente, y en un minuto hablaremos de algunas de las implicaciones específicas de esta estrategia, así como como de la garantía de un retorno económico justo en la cadena de suministro e incluso de una serie de iniciativas en este ámbito. Y eso seguirá siendo un punto importante de atención, ya que Europa es muy consciente de que forzar todos estos cambios y esta transición acabará costando algo de dinero a los productores y quieren asegurarse de que estos costes no repercutan únicamente en el productor, sino que se repartan equitativamente a lo largo de la cadena alimentaria. El aumento de la agricultura ecológica es un claro objetivo político de la Comisión Europea. Volveremos a los detalles de eso enseguida, pero primero vamos a ponerlo en orden aquí. Después de ver los principales puntos, creo que hay una serie de elementos que jugarán un papel y son particularmente importantes para la industria de productos frescos, y uno de ellos es proponer un marco de etiquetado de alimentos sostenibles. Un marco de etiquetado sostenible en alimentos. Incluso esto se llevará a la distancia, empezará en el 2024, pero es importante prepararse como industria. Ya vimos iniciativas privadas en marcha en la diapositiva, pero realmente debemos asegurarnos de que nosotros como industria estemos preparados para presentar la información necesaria, teniendo todos los sistemas en marcha, para disponer de las normas, para decidir cómo comunicarnos, el rendimiento de la sostenibilidad, y esto es algo que ya deberíamos de estar trabajando el día de hoy y que nosotros como empresa, pero también dentro de nuestras asociaciones industriales, ya deberíamos de haber estudiado esto activamente. Esto no es algo que el marco de etiquetado de los alimentos apenas existe para promover también el consumo de productos sostenibles, y esto se hará a través de más criterios mínimos que
existen para la contratación pública verde, por lo que ahora ya hay mucha atención por parte de las autoridades públicas en términos de productos orgánicos con el alcance de los productos sostenibles. Probablemente se elaborará esto con criterios mínimos que se elevan, digamos, el 30 o el 50% de los productos que cumple con este criterio o quizás más. Los incentivos fiscales también jugarán un papel en todo esto, por lo que se podrán imaginar que el IVA para ciertos productos sostenibles, ya sean orgánicos o de otro tipo de producción sostenible, podrán disfrutar de tipos impositivos, mejoras impositivas. Y otro elemento que será importante también es la creación de una iniciativa de agricultura de carbono en la que buscarán formas de reformular los esfuerzos de secuestro de carbono por parte de los agricultores. Ya lo han dicho anteriormente, el objetivo final de toda la estrategia es asegurarse de que alcancemos las ambiciones climáticas establecidas por el Pacto de París. Así que es obvio que corresponde a cada sector desempeñar su papel en esto, no solamente reduciendo las emisiones de carbono, sino también buscando activamente soluciones para capturar el carbono y por supuesto que existen varias maneras que realmente se están cuidando dentro de la agricultura, sistemas que existen para permitir que los agricultores generen nuevos modelos de ingresos para hacer precisamente eso, promover la producción orgánica. La ambición es alcanzar por lo menos 25% de la superficie ecológica de Europa y de los agricultores ecológicos, una agricultura neurogénica. Si eso será posible para la industria de productores está por ver, ya que somos una industria bastante intensiva, pero lo que es seguro es que ya tenemos hoy en día importantes ópticas de productos ecológicos dentro de nuestro sector, así que definitivamente estaremos allí para cumplir los objetivos de aumentar la agricultura ecológica. Lo importante aquí es que no solo se trata de la agricultura ecológica, sino también de otros métodos de producción sostenibles y de asegurarse de que también sean adoptados y exigidos por parte de los consumidores. Si nos fijamos en una medida que tendrá ramificaciones fuera de Europa, creo que la reducción del uso general y del riesgo de los pesticidas químicos en un 50% y el uso de productos peligrosos en un 50% para el 2023 será una medida importante. Por supuesto, esto tocará en un primer momento a los productores europeos, pero en última instancia para importar todo nuestro... esto también llegará a afectar capas y proveedores fuera de la Unión Europea y no tenemos que mirar y vamos a tener que asegurarnos de que todo esto esté en base a la ciencia. En una línea similar, Europa buscará reducir la pérdida de nutrientes a menos de un 50%, buscando reducir el uso de fertilizante al menos un 20% para el 2020. Esto será principalmente un elemento de importancia para los productores europeos. Tendrá un impacto menos directo para los proveedores de extranjeros. Un punto importante para los proveedores de fuera de Europa será el hecho de que Europa querrá reforzar este plan para las importaciones y los estudios de los productos que entran al territorio europeo. Esto ha estado ocurriendo ya hace varios años, pero será un punto de mayor atención en el futuro. Ahora que Europa realmente quiere asegurarse de que, digamos, quiere mantener que las enfermedades de las plantas se mantengan bajo control en los países de origen y que no se traiga a la Unión Europea. Dentro de todo eso, la Unión Europea es muy consciente de todas estas medidas que van a estar poniendo presión sobre los productores europeos, la forma de hacer las cosas y su posición competitiva en todo el mundo. Pero insiste que lo que queremos hacer es promover una transición global al sistema alimentario sostenible con los organismos mundiales de normalización, así que este va a ser un elemento muy importante.
de que todas las acciones que se están llevando a cabo ah, ah, se hagan a niveles máximos ah, y que se estén presentando a los organismos mundiales de fijación de normas y se adopten a nivel mundial también. La cuestión de los plaguicidas es, por supuesto, uno de los ejemplos más evidentes en ese sentido, pero va más allá de eso. Si nos fijamos en otras implicaciones del Pacto Verde Europeo, ya se ha mencionado brevemente el plan de acción de la economía circular y su impacto en la forma en que utilizamos los envases. Creo que la restricción de los artículos de plástico de un solo uso en los alimentos y en los alimentos frescos, verduras y frutas es algo que ya se está llevando a cabo y tendremos implicaciones para los abastecedores fuera y dentro de la Unión Europea. Hay miembros de la Unión Europea que han ido más allá y están estudiando el uso de pegatinas en la fruta que pronto dejarán de estar permitidas en Bélgica y Francia, a menos no las compostables. Así que también tendremos que hacer un cambio en ese sentido y en general esperamos que se convierta en una nueva recomendación en los próximos años. También el hecho de que habrá más atención a los envases reciclables, ya que es el objetivo para que el 2030 solo tengamos envases reciclables, pero además de eso habrá criterios adicionales para tener al menos una cantidad mínima de contenido reciclable en el envase. Aparte de eso, creo que es bastante lógico que serán objetivos vinculantes para los residuos de alimentos. Ya existen medidas e iniciativas en relación con la reducción del desperdicio de alimentos mediante la diligencia debida en la cadena de suministro para el 2030. Creo que no hace falta decir que hay muchos esfuerzos dentro de nuestra industria dentro de la cadena alimentaria, en particular en la industria de productos frescos, para cuidar la manera en que se cultivan nuestros productos, no solo a nivel ambiental, sino también para ver que se respete el cumplimiento social a lo largo de la cadena. Existirán elementos para prever un código de conducta voluntaria para las empresas responsables y las prácticas de comercialización, pero esto es solo un elemento importante. Habrá un sistema obligatorio de diligencia debida para las cadenas de suministro que realmente requerirá que las empresas garanticen los derechos humanos a lo largo de nuestra cadena de suministro y consideren los riesgos ambientales que podrán afectar los derechos humanos. Ya hacemos mucho por este nivel, pero creo que el hecho de que se incorpore los sistemas jurídicos ayudará a contribuir al desarrollo de estos sistemas en todo el mundo, empezando por supuesto con Europa. Hablamos mucho de Europa cuando hablamos acerca del Pacto Verde, pero si lo ponemos en un contexto internacional, creo que todos nosotros admitiremos que en realidad los elementos claves de este Pacto Verde están directamente influenciados por los grupos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y es el efecto brújula que guía los esfuerzos de sostenibilidad de los gobiernos y de las empresas. Si nos fijamos en nuestro negocio, nuestra empresa, utilizamos la ONU como brújula de la DG para nuestra estrategia de grupo y estoy seguro que muchas otras empresas ya lo están haciendo. Así que cuando estudiamos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, encontrarán que muchos de los objetivos son bastante similares a los propuestos por la Comunidad Europea y creo que eso también demuestra el efecto que Europa quiere, porque quiere que esto se vea de una manera más amplia que solamente dentro de Europa, quiere ser un ejemplo inspirador para otros países del mundo. Poniéndolo en un contexto aún más amplio, es básicamente el contexto de mercado en el que ya operamos. Creo que todos nosotros reconoceremos allí también que las empresas y las iniciativas de la industria ya están abordando muchos de estos objetivos, incluidos, si se mira la brecha global, teniendo ya módulos para el cumplimiento social, para el tiempo, iniciativas de objetivos basados en la ciencia, que muchas empresas están empezando a adoptar
para realmente establecer objetivos para lograr el Pacto de París, mirando el verdadero costo de la preparación de alimentos dentro de la industria, con las reglas de cálculo para tener la huella ambiental del producto, teniendo iniciativas para apoyar todo este tipo de como ambiciones ambientales. Mucha gente dentro de la industria ya se está enfocando en esto como una iniciativa de sostenibilidad para los alimentos y verduras y frutas. Pero por supuesto aquí hay minoristas que ya están haciendo eso. En ese sentido, tomo un ejemplo importante de un minorista francés, que ya es bastante obvio también con otros minoristas impulsando sus credenciales de sostenibilidad. Un ejemplo reciente es una compañía que ha lanzado, que ha sido lanzada por los minoristas belgas y también está siendo, se está poniendo a prueba en los próximos meses. Así que esto no se queda fuera y no es como que sean funcionarios de la Comisión Europea la que está tomando las decisiones. Esta es una realidad de mercado y está haciendo que el Pacto Verde mejore el estándar. Algunas de estas iniciativas y algunas de estas ambiciones ya se están convirtiendo en realidad y existe un impulso para mejorarlas y también para asegurarse de que los competidores se vean obligados a hacer mejor su trabajo para seguir realizando la misión, y creo que en última instancia es el bien de todos nosotros, no solo el de la industria. Nosotros en Greenyard queremos ser la fuerza motriz de un estilo de vida más saludable y de una cadena alimentaria más sostenible. Creo que no hace falta decirlo, la estrategia de sostenibilidad de nuestro grupo ya está alineada con los grupos de desarrollo sostenible de la ONU. Pero también cuando miramos cómo se compara con la estrategia de la granja a la mesa y cómo algunas de nuestras estrategias y áreas prioritarias tienen en cuenta ya muchos de los objetivos propuestos por el Pacto Verde Europeo cuando se trata del cambio climático, la gestión del agua, los residuos cero y el abastecimiento responsable. Ya estamos haciendo nuestra parte y ciertamente no somos los únicos, y creo que a su vez también pondremos estas ambiciones para proyectarlas en nuestros proveedores. Creo que en última instancia vemos la señal de que el Pacto Verde Europeo también ayudará a nuestra empresa. Pero como he dicho, a la industria en un conjunto para asegurarse de que nos convertiremos en una industria más sostenible y que ayudaremos a los consumidores a ser más sostenibles también. Eventualmente toda la sociedad será así. Y creo que con respecto a este punto me gustaría concluir. Creo que estamos situados en una industria fantástica para realizar muchos de los objetivos y las ambiciones que están siendo apoyados por los pactos verdes europeos, y hay grandes tiempos por delante para todos nosotros. Muchas gracias.